Plan lector, clase de plan lector, buenos días. Encendemos la cámara, por favor. Ah, era Yaritza y yo poniéndole. Ay, yo siempre me confundo, me van a disculpar. Me van a disculpar. Ahí está Yaritza, ¿no? También, ahí está. A ver, Yaritza. Ya. Listo. Listo. Vamos a empezar la clase el día de hoy, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar la clase el día de hoy. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Buenos días, profesor. Hola, Arlene, ¿qué pasó? Muy tarde, ¿eh? El internet Movistar, ¿no? Ya. Muy bien. Vamos a... Tenemos aquí la clase del día de hoy. Tenemos la clase del día de hoy. Ahí está Arlene, muy bien. Tenemos la clase del día de hoy. Relacionado con la idea principal, ¿sí? Relacionado con la idea principal. Jordi, por favor, tu cámara, por favor. Listo. Profesor, me estoy yendo 3 FPS el Zoom. A ver, la clase pasada habíamos visto dentro de lo que... Ay, espérate. Sigue escuchándose la música, ¿no? Sigue escuchándose la música del Go Pato. Ya, listo. Ya cerramos. Ya cerramos lo que es la musiquita. Ok. Vamos a ver. Estábamos viendo la clase pasada lo que era relacionado con el texto, ¿no? Y habíamos visto un poco. Buenas, profe. Habíamos visto un poco los elementos del texto, ¿no? Discúlpeme, no podía entrar y ya había ido al baño. Idea principal, idea secundaria, tema, ¿no? Y título, ¿no? Y también ideas secundarias, ¿no? Eso habíamos visto la clase pasada, ¿no? Hoy día vamos un poquito a ver exactamente, vamos a ver un poquito cómo encontrar la idea principal, ¿sí? Cómo encontrar la idea principal. También, qué diferencia hay entre idea principal y tema, porque a veces muchos alumnos se confunden en esto de la idea principal y el tema, ¿sí? Y también vamos a revisar algunos ejemplitos, ¿ya? Algo que por favor quiero pedirles en los días viernes que les estoy dejando fichas o lecturas, esta vez les dejé una lectura, ¿no? Sobre la fortuna, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Les dejé una ficha. Ya, un favorcito, ahí también practiquen la técnica del subrayado, por favor, ¿ya? Les voy a tener que poner ahí subraya también, pero la idea es que ya no necesito decirles para que ustedes subrayen. Cualquier material que se les envíe, por favor, hagan la técnica del subrayado, ¿sí? A partir de ahora que les estoy recalcando, ¿ok? Entonces, aquí están los puntos que vamos a tratar hoy día, ¿ya? Ahí están los puntos que vamos a tratar hoy día, con algunos ejemplos, nivel básico, de hecho, nivel básico para poder reconocer bien lo que es la idea principal y sobre todo poder diferenciar, como les digo, a veces los alumnos se equivocan un poco entre lo que es la idea principal y lo que es el tema, ¿no? El tema. Y también por ahí vamos a ver si lo podemos diferenciar con lo que es el título, ¿no? Ok. Entonces ahora así a desarrollar un poco la clase. Empezaremos con qué es la idea principal, ¿no? ¿Qué es la idea principal? A ver, ahí, bueno, ahí está bien, ¿no? Ahí está claro. Técnica de subrayado, aunque no hay mucho que subrayar, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es la idea principal? ¿Qué es la idea principal? ¿Qué es la idea principal? Viene a ser qué cosa? Perdón por llegar tarde. El resumen del texto. El resumen del texto. Pero ojo, en una frase u oración. Entonces, si tenemos un texto de 20 líneas, ojo, si tenemos de 20 líneas, va a ser un resumen, la idea principal,
Va a ser un resumen, pero en una sola frase u oración. ¿De acuerdo? En una sola frase u oración. ¿De acuerdo? Ok. Bienvenido, bienvenido Said. Bienvenido Said. ¿Cómo estás? Vamos a colocarte. Me perdono contigo, profesor, antes por llegar tarde. Y no te preocupes, no te preocupes. Vamos a Es que colocarte. una persona está aquí y con otra persona que está aquí, que no quiero decir nombres. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a colocarte tu asistencia, ¿ya? Vamos a colocarte tu asistencia, ¿ya? Ay, ya. Tu asistencia. Ok. Ay, qué bien. Listo. Vamos a colocar. Vamos. Dime, Miguel, dime. ¿Podría ir a los servicios? Sí, sí, Miguel, no te preocupes. Ya. Entonces ya tenemos lo que es la idea, ya tenemos lo que es la idea principal, que es la primera parte, ¿no? Ok. ¿Qué más? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Pero ahora algo más, algo más. Miren, miren, importantísimo. Se puede encontrar, o sea, la podemos hallar en el texto, la podemos hallar en el texto de dos maneras, de dos formas, ¿sí? La podemos hallar de dos formas. De manera explícita y de manera implícita, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, de manera explícita, ¿ya? De manera explícita. A ver, vamos a colocar aquí un circulito, circulito, ya, ahí está. De manera explícita. ¿Qué quiere decir de manera explícita? ¿Qué quiere decir de manera explícita? Que la vamos a encontrar escrita en el texto. Escrita en el texto. ¿Ok? ¿Cómo es la manera explícita? Entonces, ojo, esto también nos va a servir para, para saber el significado de esta palabra. ¿Qué significa algo explícito? Teniendo en cuenta este concepto. ¿Mm? Si te dicen material explícito, material que se encuentra, Material que solo algunas personas tienen acceso que no se puede saber. que se puede ver, material que se puede ver, explícito. El implícito, ojo, el implícito es el que se sobreentiende, que no está escrito, pero que se sobreentiende. Ojo, ese es el que vamos a ver en este momento. Entonces, la idea principal, ojo, la idea principal puede estar explícita. ¿Qué quiere decir? Escrita, escrita en el mismo texto. Escrita en el mismo texto. Y el otro tipo es de forma implícita, fíjense, vamos a ver. Implícita. Hoy, implícita. Vamos a acercarlo un poco más. A decir un poco más. Implícito. ¿Y cómo es implícito? Aquí está, a ver. Implícito. Es decir, no está escrita en el texto. Ahí, con otro color, disculpen, ¿ya? Con otro color, con verde creo que sí. No está escrita en el texto. No está escrita en el texto. Pero ojo, el lector debe deducirla. El lector debe deducirla. ¿Ok? Listo. Entonces ahí tenemos las dos definiciones. Las dos definiciones. ¿Ya? Fíjense. Vamos a mostrarlas. Vamos a mostrarlas en grande. Ahí está. A ver, vamos a bajar. No, mucho no. Ahí. Ahí. No. De manera implícita, ojo, de manera implícita, perdón, de manera explícita, cuando está escrita en el texto. Cuando está escrita en el texto. ¿Ya? Y la implícita, cuando no está escrita en el texto, ojo, no está escrita en el texto, pero el lector debe deducir. Aquí vamos a colocarla, deducir. Deducir. Bueno, acá no, acá. Con verde también. Sí, con verde creo que alcanza, ¿no? Deducción.
Deducir. Bueno, con rojo salió. O no salió bien. Bueno, retrocedemos. Y lo escribimos con verde. Deducir. A ver, vamos a ver si sale ahora sí. A ver. Ahí. Ahí está mejor. ¿Ya? Entonces, esas son las dos formas como podemos ver la idea principal en el texto. Esas son las dos formas como va a aparecer la idea principal en el texto. ¿Cómo la podemos encontrar? De manera explícita, ojo, de manera explícita, cuando está escrita en el texto la vamos a encontrar facilísimo, y de manera implícita, cuando no está escrita, pero vamos a tener que deducirla. ¿Qué es una deducción? ¿Saben lo que es una deducción? ¿Quién me dice qué es una deducción? A ver. ¿Quién me dice qué es una deducción? ¿Mm? ¿Qué es una deducción? A ver. Ustedes han Tengo la punta dejado... de la lengua, pero no me acuerdo muy bien. A ver. Ustedes han dejado su pan con salchicha, ¿ya? Sus dos panes con salchicha en su mesa, ¿ya? Y se fueron un ratito a abrir la puerta, ¿ya? Se fueron un ratito a abrir la puerta, ¿ya? ¿Investigar? En ese momento, ¿ya? Ustedes regresan y solamente hay un pedacito de pan y dicen, ¿qué WTF pasó aquí? ¿Qué WTF pasó acá? ¿Ya? Y ustedes empiezan a ver en su silla un poquito más de pan, luego por ahí unas migajas que van por el corredor y al final un poquito de hot dog cerca a la casita o a la camita de tu gato o de tu perro. ¿Qué podemos deducir entonces? Mi perro se comió. Lo comió. ¿No? Que la mascota O sea, tipo investigamos. llegar a una conclusión. Ok, Sería ok. llegar a una conclusión. Eso es deducir. Por ejemplo, el profesor Abanto, toda la clase está... No, disculpen. No, y mi voz como que se escucha un poquito así. Fácilmente puedo deducir que está con gripe Entonces, o más. claro que el profesor está un poco agripado, ¿no? O a veces deducimos rápidamente, ¿no? Cuando llega nuestro papá del trabajo, ¿no? Y lo vemos así, que mira al piso, que está así, y ya deducimos, ni siquiera le preguntamos, porque si le preguntamos nos va a caer ya no la chancla, sino nos cae la correa voladora, ¿no? Y ni siquiera le preguntamos, porque ya deducimos que nuestro papá está preocupado o que tiene algún problema, ¿no? Entonces, eso es deducir. O cuando llegaba tu compañero, ¿no? Llegaba de repente con la cabeza baja y se ponía así ¿no? en la carpeta. Y ustedes... Caído. Y llegaba la profesora y todos le hacían así a la profesora, le hacían y le decían, ¿no? Nadie decía nada porque respetaban el problema que tenía tu compañero. Nadie sabía, pero deducían que tenía un problema, ¿no? Por medio de las imágenes y por el medio físico. Claro. Había otro chistoso que llegaba temprano y se quedaba así y todos, ¿qué tienes, amiguito? Y, nada, y todo, oh, ¿qué tienes? ¿No? Pero ya eso es... Hey, igual va a suceder con la idea principal. A veces la vamos a encontrar en el texto y vamos a saber, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, ¿qué colores tiene la diapositiva que estoy mostrando? Y de hecho que ustedes me van a decir naranja, rosado, amarillo, ¿no? Y por ahí morado, ¿no? Porque eso está explícito. Eso está explícito. Eso lo puede... Pero no hay ningún morado. Aquí no es morado. Pero pues a veces es azul. Ya, entonces sí estoy daltónico, ya. Azul, ya.
Entonces, ¿por qué está explícito? Yo Pues la veo rosa. porque está explícito. Eso se refiere con explícito, que todos lo podemos ver, que lo sabemos, que es sabido. Pero algo implícito es, por ejemplo, por ejemplo, que un alumno entra y sale de la clase. Y nosotros decimos, podemos deducir de que está mal su internet, ¿no? Estamos de manera implícita, no podemos saber exactamente, no podemos saber exactamente. Igual, si yo me empiezo a lajear, ¿no? Empiezo a hablar así y luego mi cámara se apaga, ¿no? Y luego mi cámara se apaga. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿parece o está mal su internet? Es una información implícita, ¿no? Es una información implícita. Ok, ahora sí ya quedó claro. Entonces, la idea principal o puede estar escrita en el texto y todo la vamos a ver, o vamos a tener que inferir o deducirla. Inferir o deducirla. En razonamiento verbal vamos a ver la inferencia en octubre, ¿ya? Y se van a acordar de esto. ¿Qué es inferir? Inferir es deducir. Deducir, ¿ya? Listo. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Hasta ahí creo que vamos bien. Hasta ahí creo que vamos bien. Sí, profe, pero prenda su cámara. Ah, ya. Ok. Creo que ayudó el ejemplo del pan con salchichita, ¿no? Profe, me dio Sí, hambre. profe, pero ya me dio hambre. Sí, yo me imaginé un pan con salchichita bien doradita, con su mayonesita. ¿Cómo antoja, profesor? Con su mayonesita. Ok, entonces ya vimos qué es la idea principal, que es la parte más importante, que es como un resumen del texto y que es una oración o frase, ¿sí? Y la podemos encontrar de manera explícita o implícita, ¿no? ¿Cómo la encontramos? Ojo, ¿cómo encontramos la idea principal? ¿Cómo encontramos la idea principal? Importante, ojo, importante, al momento de leer, preguntar, mira, vamos a ir viendo, al momento de leer, preguntar, ¿de qué trata? ¿Ya? ¿De qué trata? Y siempre habrán varias ideas como respuesta. Ojo, si leemos y nos hacemos esta pregunta, ¿de qué trata el texto? Van a aparecer muchas ideas, o varias, o más de una. ¿Y qué es lo importante y cómo vamos a saber cuál es la idea principal y cuál es la secundaria? ¿Cómo vamos a diferenciar? En este caso, vamos a diferenciarla. ¿Por qué? Porque la idea principal siempre iba directamente ligada al tema del texto. Siempre irá unida al tema del texto. Ahora, profe, otro problema, porque me dice, ya, ¿cómo la encuentro? Preguntando, pero ahora, ¿cómo diferencio idea principal, idea principal de tema? ¿Cómo diferencio? Porque si yo pregunto de qué trata, de repente es el tema o de repente es la idea principal. ¿Cómo hago para diferenciarlo? Y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Sí? Vamos a ver en este momento. ¿Cómo diferenciarlo? Ojo, ¿cómo vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a diferenciar? Diferencias, ojo, entre tema e idea principal. Miren, diferencia entre tema e idea principal. En primer lugar, tema. ¿Cómo sacamos el tema? Con esta pregunta. Mira, tema. Para hallar el tema, anota bien, para hallar el tema, hacemos esta pregunta. ¿De qué
trate el texto? Y ojo, la respuesta a esta pregunta va a ser el tema. ¿Ya? La respuesta a esta pregunta va a ser el tema. Pero hay que hacer algo muy importante. Lo vamos a señalar con una palabra o con más. ¿Cómo lo haremos? ¿Con una palabra o con más? En este caso, vamos a tratar de que sea simplemente con una o dos palabras, ¿ya? Con una o dos palabras. Y algo muy importante, cuando hablemos de tema, no va a haber un verbo. No va a haber un verbo. ¿Ya? Y ahorita vamos a diferenciar bien con la idea principal. Para la idea principal vamos a hacer la siguiente pregunta. Para la idea principal. ¿Qué es lo que resume el texto? ¿Qué es lo que resume el texto? ¿Ya? ¿Qué es lo que resume el texto? Y ojo, en este caso lo vamos a hacer con una oración. Con una oración. Entonces, la diferencia, ojo, la diferencia, perdón. La diferencia entre idea principal y tema, sí, vamos a colocar aquí. La diferencia principal entre idea y tema, vamos a marcarla aquí. Espérate, déjame sacar un poquito más. Ahí está bien. En primer lugar, que la idea principal, ojo, la idea principal se responde con esta pregunta. La idea principal se responde con esta pregunta. El tema se responde con esta pregunta. Tengo que hacer esta pregunta. Y segunda diferencia, que la idea principal, vamos a necesitar una oración. Y para el tema, solamente vamos a usar palabras, entre una o dos, no, ya 3 por ahí, pero no muchas, que no tenga verbo. ¿Sí? Que no tenga verbo. Esa va a ser la diferencia, entre tema e idea principal. Entre tema e idea principal. Ahorita lo vamos a ver y vamos a utilizar esto, de qué trata el texto y qué es lo que resume. ¿Ya? De qué trata el texto y la idea que resume. ¿Ya? Fíjense. Borramos esto. Ok, cerramos aquí. Fíjense, hay algo más aquí. Algo muy importante. Saber identificar una idea principal es importante para, ojo, para comprender las lecturas. Cuando nosotros encontremos o sepamos o aprendamos a encontrar ideas principales, mejor vamos a comprender los textos. Mejor vamos a comprender los textos. ¿Ok? Listo. A ver, ahora sí, vamos a cerrar con 2 ejemplitos. Vamos a cerrar con 2 ejemplitos. Fíjense. Primer ejemplito. ¿Ya? Primer ejemplo. Vamos a leer y vamos a hacer las 2 preguntas, ojo. La pregunta, para idea principal, ¿cuál es el para idea principal, ¿cuál es la pregunta? Para idea principal. ¿Cuál es la pregunta para idea principal? Ahorita lo acabo de poner. ¿Cuál es la pregunta para idea principal? ¿Qué trata el texto o el tema? Ese es tema. A ver, habían 2 preguntas. Uy, ¿están haciendo el esquema o no? ¿Que resume el texto? Ah, ahora sí, ahí está. Fíjense. Ahí está la pregunta. Parece que en esa partecita se fueron al Discord, parece, ¿no?
En esta Profesora partecita... Carlitos. ¿Ah? Todavía la señalé y la subrayé. ¿No? E incluso hasta en el WhatsApp está. En el grupo ahí está, marcado. ¿No? Con un screen. Ahí está. Ya, Entonces, Fe, deja de spawnear. ¿qué? No, es que está spawneando en el WhatsApp sobre los colores porque dice que daltónico, no es azul. Ya está. Ay, ay, ay. Es que, profesor, ya Es que dice no, que es relagazo. azul marino. Yo siempre por interrumpir su clase, Siguen, ¿me quieren no me digas que están discutiendo en un grupo o en otro grupo sobre si es azul, marino. Profesor, ya le gané. ¿Por qué está que me da un lag? No puedo responder porque está Profesor, ya le gané. Ay, Es morado. es lila. Bueno, Lila, morado, lo eso mismo. ha sido hace 10 minutos y por eso están en otro planeta cuando yo les hago trabajo. Ay, hijitos, ay. Está relagazo, profesor. Está relagazo eso. Texto 1. Las tormentas Las son... tormentas son peligrosas porque pueden provocar inundaciones y hay gente que se ha ahogado en ellas. Pueden caer rayos y las personas pueden morir por ellos. Ok, fíjense. Primera pregunta para saber qué el tema. Primero, tema, ¿ya? Tema, ojo, tema. Pregunta para saber tema. ¿Cuál es la pregunta para saber tema? ¿Cuál es la pregunta para saber tema? No idea principal. Mm. Las tormentas son peligrosas porque pueden provocar inundaciones y hay gente que se no... ¿De qué trata el texto? No te Ya. entiendo. ¿De qué trata el texto? Sí. A ver. Pregunta para ustedes. Y ahorita Ay, lo no. acabo de Tengo miedo. hacer. Ay, no, tengo miedo. ¿De Tormentas. qué trata el texto? Tormentas. Ah, ¿de Y qué trata ojo, el tormentas? tema, ojo, el tema, como decía la diapositiva anterior, puede ir en una o dos o máximo 3 palabras. No tiene que ser muy grande, ¿no? Idea El que resume tema. el texto. Entonces, en este caso, las tormentas. Ese es el tema. Ahora sí, la idea principal. Idea principal. ¿Qué pregunta hacemos para hallar la idea principal? ¿Cómo era? ¿Qué idea resume el texto? Ahora, si regresamos al texto, regresamos al texto que está aquí arriba. A ver, vamos a volver a leerlo. Las tormentas son peligrosas porque pueden provocar inundaciones y hay gente que se ha ahogado en ellas. Pueden caer rayos y las personas pueden morir por ellas. ¿Qué idea resume todo el texto? ¿Qué idea resume todo el texto? La tormenta. Sí, ya se algo. Sube la escalera. ¿Mm? Las tormentas. tormentas. Pero, en fin. Stalker. Que las tormentas son peligrosas nada más. Como decir, che, ya sentada, porque me parece que sube la escalera. ¿Qué pasa? En fin. ¿Qué pasa, Jordi? Nada. ¿Y por qué hablabas de escaleras y todo eso? ¿No? ¿Qué estás hablando, Sor? Ya, vamos a... Estabas con el Estoy acá micrófono con el abierto. lápiz. Estabas con el micrófono abierto, amigo. Ah, ya, es que como mi hermana está escuchando videos allá, Ah, ya. Listo, amigo. se Listo. escucha un montón. Listo, amigo. Hey, fíjense una cosita. Esto de aquí, que acabo de subrayar, esto de aquí, es un resumen de esto.
Mm, Miren, el que provoquen inundaciones, el que haya gente que se ahogue en esas inundaciones, que caigan rayos y que las personas puedan morir por esos rayos, no es simplemente y nos dice que las tormentas son peligrosas. ¿Con eso lo resumimos o Sí, no? ¿no? Ah, entonces si Yo te lo das dije. cuenta. Muy bien, tú lo dijiste, muy bien. Fíjate, entonces, ojo, ojo, la idea principal es, en pocas palabras, como lo dijimos al inicio, la idea que resume el texto. Y en este caso, todo esto de aquí, que es casi todo el texto, ¿con qué idea se puede resumir? Se puede resumir con esta idea, Las tormentas son peligrosas. que las tormentas. Entonces, esa es la forma como debes encontrar la idea principal. Si te das cuenta de algo muy importante que he hecho aquí, ¿qué es esto? He utilizado la técnica del subrayado. He utilizado la técnica del subrayado. Vamos a finalizar, aunque vamos a ver si tenemos tiempo. Vamos a finalizar con el segundo ejemplo, ¿ya? a ver, La tarea de hoy es simplemente, ojo, es simplemente el esquema. Aunque me estoy inclinando por dejarle 2 lecturitas para que encuentren idea principal e idea no sé, le y saco un tema. resumen Porque y yo diría que solo esquema la y idea principal nada más, o sea, está. Vale. A ver, fíjense, vamos a leer. Mientras los leones, perros, vamos a usar la técnica del subrayado aquí, ¿ya? Mientras los leones, perros y gatos se desplazan en 4 patas, ¿ya? Acá hay una idea. Los primates saltan por las ramas, acá hay otra idea. O caminan sobre sus patas traseras, otra idea. Los delfines y ballenas se han adaptado a la vida acuática, ¿ya? Nadan como si fueran peces. Pero decir que se han adaptado a la vida acuática no vendría ya a ser diciendo lo mismo, ¿o no? Vamos a ver. A ver, ¿y por qué habla de ballenas y delfines junto con leones, perros y gatos y primates? Estoy hablando sobre cómo se desplazan los animales de terreno y de acuáticas, y no sé, Ujú. Pero todos, ¿qué tienen en común? leones, perros. son Que son animales. animales Ya. domésticos. ¿Domésticos? No, El algunos delfín. Profe, domésticos, fíjese que sí. hay una ballena acá atrás. Animales con Ay, no, 4 patas. ¿qué digo? ¿Cómo un delfín o una bañera puede estar en tu casa? No. ¿Qué digo? ¿Mamíferos? Sí, mamíferos. ¿Mamíferos? Profe, no me mi delfín. Sí, hay mamíferos. Ay, no puede ser. Ya. ¿De qué Profesor trata Michelle el, habrá escrito. de Vea qué mi trata el tiburón. texto? Tema, ¿de qué trata el texto? Tratan sobre mamíferos. Y De sobre los animales de comportamiento. 4 patas. ¿El delfín tiene 4 patas? Ando. Ah. De Entonces el los tema será... Mamíferos terrestres y Listo. acuáticos. Claro, pero ojo, ojo. El tema dijimos que solamente tiene que ser en pocas palabras. Y así ponemos terrestres y acuáticos, es por demás. Animales mamíferos. Los mamíferos, nada más, o los animales mamíferos. Ese es el tema. Ahora, ¿cuál de estas ideas resume el texto? ¿Cuál resume el texto? Los animales. ¿Mm? ¿Cuál resume el texto? A ver. ¿Cuál resume el texto? Los animales utilizan distintas formas de... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Escuchen, ¿se acuerdan que había idea principal explícita Sí. y había Sí. implícita? Sí, digo Ya, no. aquí tenemos que deducirla, ¿no? Vale. Aquí
Aquí no está. ¿Cómo se Aquí no desplazan está. los animales? Ya, y aquí está la idea principal que hace un momento la puse. Los mamíferos utilizan diversas formas de desplazamiento. ¿Esto es un resumen ¿Cómo o no? se desplazan los mamíferos? Miren, fíjense, ¿esto es un resumen o no? Los mamíferos utilizan diversas formas de desplazamiento. Los perros, los gatos, los monos, los primates en 2 patas, los perros Los en elefantes. 4, No, elefantes y mamíferos. la ballena y el delfín, que son mamíferos marinos, Nah, pero se han adaptado. Entonces, son formas de desplazamiento de los mamíferos en general. Y aquí está el tema, y aquí sí. está el tema, miren, y aquí está el tema. ¿Este es el tema Sí. o no? Sí. Porque dijimos que el tema está relacionado con la idea Entonces solo pongo los mamíferos y ya está. principal. Tema, los mamíferos. Ay, que fue, ya fue. Digo Miguel. Tema, los Mis mamíferos. oídos. Y la idea principal es todo esto. Pero es una idea principal implícita que se tiene que deducir, Ay, me gustó demasiado. que se tiene que concluir. Dinos, Miguel. Para Miguel, son como The Screamers, el Neon Scream. Digo Massacre. Dinos, Acá Miguel. está, profe. Miguel tiene que esperar que no hablemos para poder hablar. La captura. Está re tieso. La captura, Miguel. Ok.